En el último censo se registraron 1.378.884 indígenas en Colombia, que representan el 3,4% de la población. Las políticas que aseguran el cumplimiento de sus derechos se enmarcan en la Ley 21 de 1991. El origen de esta ley, y por lo tanto de las políticas para proteger a los pueblos indígenas, es como el de muchos los movimientos sociales, y en este caso, los movimientos campesinos que buscaban recuperar sus tierras tras numerosos despojos y abusos. Según Julieta Lemaitre, con el proceso de la reforma agraria y la creación del INCORA en los años 60 y 70, se fortaleció la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, o ANUC. Esta asociación tenía un ala indígena que, al entender que su reivindicación era particular y no podía seguir haciéndose de la mano de los campesinos, creó la CRIC, el CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca. Unos años más tarde, las comunidades indígenas, ya no solo del Cauca, sino de todo el país, se organizaron en la ONIC, o Organización Nacional Indígena de Colombia. Por otra parte, en 1974 surgió el movimiento armado Quintín Lame, también en el Cauca. Este movimiento, por medio de las armas, buscaba recuperar tierras tradicionales indígenas y proteger a las comunidades de los ataques perpetrados por todos los actores del conflicto armado colombiano. En 1991, el movimiento se desmovilizó después de un exitoso proceso de paz y se convirtió en un grupo de presión legal que pedía la apertura política y la protección de los derechos de las minorías étnicas. Sin embargo, la lucha no era solo colombiana. El 27 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo firmó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales Independientes, que estipulaba la protección de los derechos económicos, políticos, culturales y sociales de estas comunidades. En 1991 también tendría lugar la Asamblea Nacional Constituyente, donde se eligieron a dos miembros de comunidades indígenas, Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Virre. Y, como diría Londoño, fue entonces cuando se empezó a reconocer una realidad que hasta entonces había sido invisible para nuestro país, su evidente carácter multiétnico y pluricultural. La fuerza y el empuje de estos dos constituyentes fue evidente y marcó avances significativos en la Constitución de 1991. Su influencia fue notoria en tres aspectos que deben señalarse. Primero, el ordenamiento territorial. Segundo, la apertura de espacios políticos y sociales de participación para los indígenas y los demás grupos étnicos, en especial la circunscripción especial indígena para el Senado y la circunscripción especial para los grupos étnicos. Y tercero, el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de nuestro país y la garantía de derechos territoriales y culturales de los indígenas en la nueva Constitución. Entre 1994 y 1998, durante el gobierno de Ernesto Samper, se volvió operativa la figura de la consulta previa, que es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas legislativas y administrativas o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. A pesar de todos estos triunfos, el mayor punto de tensión entre las organizaciones indígenas y el gobierno nacional se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe. Un líder indígena diría que el único objetivo de los indígenas era exigir el cumplimiento de viejos compromisos de entrega de tierras y que se pusiera fin a los crímenes contra sus líderes en todo el país. Pero para el gobierno, el único objetivo de los movimientos indígenas era desestabilizarlo, y el gobierno avisaba que, pese a la apariencia, detrás de los indígenas estaban los terroristas y sobre todo los guerrilleros de las FARC. Así también hoy en día los testimonios recogidos por el Observatorio Nacional de Paz muestran la paradoja de la situación de los indígenas en el país. Si bien han tenido importantes triunfos en materias políticas, culturales como el reconocimiento de sus lenguas, educativas como el poder influir en el currículo escolar de los niños en los territorios indígenas e incluso legales, sus tierras son utilizadas para proyectos productivos y el número de indígenas desplazados hacia las ciudades sigue en aumento. Y si el territorio es el elemento esencial de su identidad y en gran medida aquello que sustenta su cultura y su cosmogonía, es preciso preguntarse si la Ley 21 de 1991 está siendo efectivamente aplicada en Colombia.